el cual nos estamos formando como médicos. Un contexto de violencia urbana, de muchos eh, eventos asociados a la delincuencia. Mi solidaridad con ustedes. El día de hoy vamos a hacer la clase que corresponde a Introducción a la Psiquiatría. Básicamente es una clase formativa. Son muy pocos conceptos que se tengan que memorizar. Son básicamente nos van a ayudar a entender eh, las futuras clases, y acá hacemos una introducción a lo que es el examen mental, en lo cual se sistematiza las observaciones que hacemos en general en todos los pacientes, no solo en los pacientes de la especialidad, ¿no? Y a lo largo de la clase vamos a hablar sobre, brevemente, porque es eso sí, el concepto de psicopatología. Allí vamos a hablar sobre nos vamos a extender en lo que corresponde a algunas características de la observación y la sistematización de la información que debe ser plasmada. Conceptos sobre salud mental y enfermedad mental. Vamos, doctor. Se atribuye a Karl Jasper quien acuñó el término de psicopatología en el libro que él redactó, y él planteaba el diagnóstico a partir de los síntomas, a partir de la asociación de síntomas. Eh, en esta época todavía no se había hecho la sistematización de las enfermedades como es ahora, obviamente. Básicamente se habían descrito algunos aspectos en común. Con el tiempo se demostró que estos aspectos en común tenían algunas distinciones. Etimológicamente, el término psicopatología estudia la dolencia del alma, las situaciones que se salen de la norma. Acá estamos incluyendo un concepto que después vamos a comentar, de las características del comportamiento del ser humano, en la parte emocional y en la parte conductual. Sin embargo, también tiene que ver con los aspectos cognitivos. Así, por ejemplo, lo que ahora se conoce como esquizofrenia, que es el trastorno mayor del pensamiento, inicialmente fue llamado demencia precoz, y el término demencia alude a la pérdida de las funciones cognitivas. Entonces, antes que se llamase esquizofrenia, se llamaba demencia precoz. ¿Por qué? Porque era un deterioro cognitivo que se daba en personas jóvenes. Por supuesto que los primeros brotes psicóticos se dan entre la segunda y tercera década de la vida, pero este término no incluía la parte fenomenológica o la otra característica principal del cuadro de esquizofrenia, que son los brotes psicóticos, ¿no? Simplemente solo aludía al deterioro cognitivo, no quería decir que lo está excluyendo, simplemente era mencionado así, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. A ver, en el Perú tenemos varios referentes de la psiquiatría a nivel latinoamericano y mundial. Entre ellos tenemos a Honorio Delgado, a Carlos Alberto Seguín, quienes eh, tuvieron una formación o procesaron la información de Karl Jasper, y fue compartida hace varias décadas
acá en el Perú. Siguiente, doctor. Entonces, la psicopatología, ya hemos mencionado, se encarga de la, del hallazgo, de la descripción de los síntomas en el individuo. La psicopatología solamente se encarga de describir, no se ocupa de la terapéutica o de un plan de tratamiento. Es cierto que le da información al especialista, pero eh, hay condiciones médicas, condiciones psiquiátricas en las cuales eh, estas características que se salen de la norma son incipientes o son eh, muy particulares, no están acompañadas de otras y es difícil al inicio con esa información incorporarlas eh, a un cuadro clínico, a una consideración diagnóstica. Pero obviamente es tributario de ser identificada de la misma manera. La psiquiatría es la especialidad médica que se ocupa de la terapéutica. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Ya hemos mencionado que la psicopatología estudia lo que se sale de la norma. Y acá tenemos que incluir el concepto de norma como un concepto estadístico, ¿no? Eh, así, está establecido, por ejemplo, lo que es la norma o la ocurrencia del promedio de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. De la misma manera, en el comportamiento humano también hay situaciones promedio. Eh, También podríamos describir, por ejemplo, que hay alguna característica que se sale de la norma, pero no deja de ser funcional. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el promedio del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual promedio puede ir entre 90 y 110. Ese es el promedio, es la norma. Pero alguien que tenga promedio de 130, 140, ¿podríamos decir que no es funcional? Probablemente no, lo más probable es que no. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Siguiente, doctor. Y ya hemos mencionado que eh, el médico, el psiquiatra, va, va a observar comportamientos, va a observar o va a tener en cuenta estilos de pensamiento, costumbres, hábitos, y que eh, esa información proviene o han contribuido en el área de la medicina y en la psiquiatría algunas disciplinas, ¿no? Como la antropología, eh, que por ejemplo nos da cuenta del comportamiento de los grupos humanos, por ejemplo, y de su significado, de lo que, de lo que para el grupo de personas significa en los rituales, por ejemplo, de duelo, en las iniciaciones, cómo transcurre en la enfermedad, ¿no? Entonces, cada grupo social, cada cultura tiene sus características peculiares, ¿no? Eh, También la antropología contribuye al darnos esta información, evitar que exista pues un sesgo, una apreciación que se sale de la norma. Ya estamos adelantando que para poder hacer una apreciación que se sale de la norma o no, el observador va a tener que tomar en cuenta el contexto, el comportamiento del individuo y de dónde procede. También
de la arqueología, ¿no? La arqueología, bueno, toma en cuenta los restos de los usos y costumbres de los individuos y a partir de ello puede dar una información de, por ejemplo, cómo era los ritos y lo que significaba para las personas de esa cultura, ¿no? Los sociólogos también nos van a dar una información o van a explicar a lo largo del tiempo y en la actualidad algunos condicionantes sociales, ¿no? La migración, la economía, eh, y lo que corresponde a, por ejemplo, cómo ha evolucionado el concepto de familia, ¿no? La familia antes era mucho más gregaria, en un espacio, en un solar, por decirlo, o cercano a la vivienda, casi siempre vivían la mayoría de familiares, por eso es que había un soporte, eh, participaban de la crianza varios individuos. Ahora la familia se menciona que hasta hace unas décadas era nuclear y ahora también no deja de que sea escindida, ¿no? Familias monoparentales, eh, pueden ser con ambos padres con una ausencia importante de horas en casa por aspectos laborales, ¿no? Y obviamente relacionado con aspectos económicos. Eh, eh, bueno, los etnólogos también hacen la comparación entre los comportamientos de grupos humanos, ¿no? Eh, también nos ayuda a entender cómo cómo es el comportamiento, por ejemplo, ante la muerte, ante el nacimiento, cuando un joven, un adulto joven tiene que prepararse o inicia, por ejemplo, la vida en familia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas disciplinas. Nos han dado y nos siguen dando información relevante. Adelante, doctor. Hace un momento hablamos sobre la perspectiva del observador. El observador va a tener que tomar en cuenta información de la que hemos señalado para saber cuáles son los usos y costumbres. Así, eh, por ejemplo, eh, solamente en una ceremonia que es, o en un rito, el rito católico, quienes sean de la Sierra Central o de la Sierra Norte del Perú, habrán visto que en Semana Santa, el Viernes Santo, en el momento que conmemora la crucifixión de Jesús, las personas visten de un luto exquisito y el comportamiento de las damas es como si hubiese muerto un familiar, ¿no? Se ponen acongojadas, lloran, a eso les llaman pues las plañideras, ¿no? Y hay toda una serie de comportamientos. Alguien que no esté acostumbrado a eso podría considerarlo que se sale de la norma. Entonces tendría que tomar en cuenta, familiarizarse e informarse, ¿no? Por supuesto que también si el observador o quien describe está dentro del contexto, eh, también podrá opinar qué es lo que se sale de la norma. Entonces, un observador externo dirá, no, esto se sale de la norma porque él se formó de manera diferente. Un observador o alguien que describe desde el mismo ambiente y también se ha formado en ese mismo contexto, lo va a incluir dentro del grupo de la normalidad. Esto también es notorio cuando un profesional de la salud va a otro país o de otro país viene a nuestro país, también puede tener esa consideración, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Eh, también podría manifestarse. Aquí en el Perú, el- la cantidad el matrimonio, el matrimonio permite solamente la unión conyugal de un varón con una mujer, pero hay otros países donde el varón puede tener más de una pareja, sin que sea ni legal, ni moral, ni socialmente eh, tenga una valoración negativa, ¿no? Entonces es aceptado y tolerado.
¿no? Muy bien. Seguimos, doctor. Entonces, hay que tomar en cuenta, ya hemos mencionado un poco lo de los aportes de algunas disciplinas o ramas de la ciencia. Los estudios antropológicos y transculturales nos describirán el comportamiento humano de una cultura a lo largo de eventos en particular, cómo se correlacionan también con sus pares cercanos, ¿no? Los grupos de personas para, por ejemplo, en el mismo Perú, ¿no? Para hacer aún persiste, por ejemplo, lo que es el trueque, ¿no? Cada uno expone o intercambia productos de su región que puede tener un significado, una valía, y para el otro grupo también, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Todo eso influye en el comportamiento del ser humano. Por supuesto que eh, también hay la influencia de los factores mágicos. Acá un poco para que sea un poco más comprensibles, eh, cómo algunos mitos o leyendas influyen en el comportamiento de las personas. Eso ha existido a lo largo de la vida del ser humano. Muchos mitos lo que hacen es poner un límite para los desplazamientos de las personas, ordenan el comportamiento, eh, para cuando alguien no cumple las reglas socialmente aceptadas. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿dónde está el doctor delegado? Cualquiera. ¿De qué parte del país es, perdón, doctor? ¿Me permite la Yo pregunta? soy de Callao. No, ahí hay otros mitos, creo, Sí. pero ¿ha conversado? ¿Tiene algún compañero de la universidad, algún familiar que sea, por ejemplo, de la selva? De la selva no tengo, bueno, mi mamá es de Arequipa, tiene una cosmovisión bastante también Mm, distinta. Paréntesis, ahí en Arequipa esto es un dato objetivo, no quiero incomodar. Ahí hay es el departamento, no he dicho que con más número, sino que la proporción de feminicidios es mayor que en otros departamentos del Perú. Ese es el dato objetivo, ¿no? Hacía referencia, doctores, por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol es tolerado. En algunas áreas es alentado también. Específicamente la influencia de los factores mágicos, de los mitos, de la leyenda, por ejemplo, hacía referencia a la zona de la selva, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar del Tunche? ¿No? ¿Ninguno? El Tunche es el demonio en la selva, doctor. Bueno, y obviamente tiene una información, doctor Lavado, ¿no? Que está antecedido, pues creo que por el silbido del viento o algo, y que quien no haga caso a eso es como si estuviera retando a ese espectro, a ese espíritu, ¿no? Y bueno, se someterá a las consecuencias, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un mito, ¿no? También hay un mito, el Chuyachaki, la Cuda, etcétera, ¿no? Son varios mitos que de alguna manera regulan el comportamiento de las personas. Bueno, algunos creerán y modifican sus comportamientos y otros no. Y otros no necesariamente quiero que tendrán la intención de que las personas vivan en ignorancia, simplemente se comparte el mito, es parte del conocimiento comunitario, ¿no? Entonces, ninguna valoración, simplemente hablo yo de las consecuencias de la existencia de los mitos, ¿no?
La existencia de trepanaciones craneanas para aliviar, algunos tenían probablemente la finalidad de aliviar alguna molestia, alguna contusión, como sucedía acá en el Perú y en otros lados, pero también tenían la sensación o tenían la percepción, algunas culturas, de que el comportamiento se gobernaba a nivel de la cabeza y probablemente hacer alguna intervención podría liberar de los males, ¿no? La utilización de sustancias naturales para provocar fenómenos psicotrópicos, bueno, eso no está muy alejado. En el momento actual, en el Perú, por ejemplo, hay algunas ceremonias, las personas acuden voluntariamente, por ejemplo, al consumo de ayahuasca, ¿no? Que tiene sus consecuencias en la esfera de la conciencia, de la percepción. Unas personas consideran que eso puede liberarlas de algún mal emocional previo, otros ya un poco forzado para detener el consumo de alguna sustancia, pero bueno, no nos vamos a pronunciar sobre los resultados. Pero esto existe a lo largo de muchas partes del mundo, ¿no? Eh, También tenemos que mencionar respecto a lo que corresponde a los síndromes culturales, ¿no? Por ejemplo, hay ahí dos ejemplos, ¿no? El síndrome de Amog y la psicosis por Wendigo, ¿no? El síndrome de Amog es en donde la persona, casi siempre antecedido de una situación, pues, peculiar, de alto demanda emocional, empieza a presentar un episodio súbito de violencia. No dirigido necesariamente, pero obviamente, pues, si alguien se cruza va a ser atacado, pero no existe necesariamente el antecedente de un encono o de una amenaza, simplemente lo hace, ¿no? Cuando pasa esta época o este episodio de ira incontrolada, la persona incluso no recuerda, ¿no? Que esté mintiendo, simplemente no lo recuerda, ¿no? Eh, en el Windigo también hay un fenómeno en el cual la persona eh, se aleja del entorno, considera que debía morir, también piensa que casi siempre es una reacción a algo que socialmente el individuo considera o el grupo considera que no lo ha hecho adecuadamente. Mm, ambos fenómenos casi ya no se ven, simplemente los mencionamos por cómo la tradición o la influencia cultural, la influencia social, modifica, la persona actúa como en automático, ¿no? De cómo hay una modificación, probablemente algunos por aprendizaje a través de las tradiciones incorporan algunos estilos de comportamiento. También no lo hemos incluido ahí, pero también hay el síndrome del coro, en el cual la persona o del sexo masculino considera que el tamaño del miembro viril se puede encoger y eso representa un signo eh, de un malestar, ¿no? Que podría llevarlo hasta la muerte, ¿no? Una pérdida de la virilidad, de la vitalidad y eso. Entonces, acá hay algunos comentarios respecto a cómo a lo largo del tiempo eh, el conocimiento cultural, lo cual no vamos a opinar si está bien o está mal, el conocimiento social influye en el comportamiento. En el momento actual, en esta época, adi- a- adicionalmente al conocimiento cultural o social, también tenemos que incluir más contundentemente
porque modifica incluso nuestras creencias, nuestra perspectiva, nuestras emociones, la influencia de los medios de comunicación, ¿ya? Y en los medios de comunicación están la televisión, radio, diario y también las redes sociales, ¿no? Modifican definitivamente el comportamiento de las personas. Pensamiento, emociones y redundantemente las conductas. Siguiente, doctor. Entonces, con lo anteriormente dicho es que la psicopatología tiene que tomar en cuenta las tradiciones y el conocimiento social. Por lo tanto, la psicopatología tiene raíces en la cultura, donde ha crecido el individuo, ¿ah? Y nosotros como médicos tenemos que ser permeables en ellos y aprender eh, de manera suficiente. No es imposible que adquiramos o tengamos que conocer todos los aspectos al detalle culturales, pero por lo menos del entorno cercano, de nuestro propio país y en particular de algunas regiones, ¿no? Si es que definitivamente vamos a trabajar en una, tenemos que estar informados, ¿no? Siguiente, doctor. En psicopatología, primero vamos a observar, vamos a obtener información del propio paciente o del propio usuario, no necesariamente todavía es paciente, no nos adelantemos, y de las personas del entorno, del familiar responsable, por ejemplo. Esta descripción va a ser plasmada en la historia clínica y tiene que tener algunas consideraciones o requisitos. Tiene que tener un lenguaje que sea entendible, un lenguaje suficientemente técnico o descriptivo para que sea entendido por el siguiente evaluador o alguien que quiera participar de la intervención clínica. Tenemos que tomar en cuenta que el síntoma no necesariamente involucra otras áreas del comportamiento del individuo. Voy a poner un ejemplo. Alguien había mencionado, se sale de la norma el CI elevado, ¿ya? Se salió de la norma. Y a la vez también tiene un problema de disregulación emocional, o dicho de otra manera, al individuo que estamos entrevistando tiene una disregulación emocional, no necesariamente quiere decir que está comprometida su inteligencia. Aunque queda claro que en contextos emocionales, las personas pueden tomar decisiones no necesariamente estratégicas. Eso no quiere decir que deje de ser inteligente, sino que probablemente deja de contemplar otras posibilidades, ¿no? Entonces, en psicopatología, lo que se requiere es observar, describir lo que veo, lo interpreto y lo explico. Siguiente, delegado. Entonces, acá tenemos la observación de una dama. Para aspectos gráficos, el tono gris nos ayuda probablemente a identificar, adicionalmente a lo del lenguaje corporal, que la persona probablemente tenga un estado de ánimo triste. Al observar, describimos que, o por la historia, tenemos la información de que la persona en la cual tenemos contacto eh, nos describe o verbaliza que realiza menos actividades que antes de iniciar su proceso. Y además que no disfruta también las actividades que realiza. Por lo tanto, al no disfrutarlas, también se extingue la posibilidad de volver a hacerlo. Básicamente, si no hay un refuerzo, la actividad se extingue. Entonces, el observador describe hipoactividad, ¿no? Simplemente hace menos actividades. También podría describir abulia, si es que la persona nos dice que hay falta de voluntad. Sé lo que tengo que hacer, doctor, pero no lo hago. ¿Mm? Como nos ha dicho que hace menos cosas y no las disfruta, la interpretación es anedonia.
o disminución o ausencia de placer por la actividad que realiza. La explicación, o en nuestra conclusión, sindrómica o en el establecimiento diagnóstico, si llegamos a ese punto, o al menos la información que yo tengo que manejar y puedo explicar a la familia, es que hay una afectación del estado de ánimo, ¿ya? Y un hallazgo no me hace necesariamente concluir. Yo puedo explicar que probablemente eh, tenga una afectación del estado de ánimo. Entonces, ¿qué hace el observador o la entrevistadora? Es buscar otros síntomas también que vayan de la mano con la afectación del estado de ánimo. Puede ser baja de peso, aumento o disminución de sueño. En el aspecto de contenido del pensamiento, la persona puede decir, eh, nadie aprecia mi trabajo, mi vida no vale nada, no debo continuar, el futuro es incierto, etc. Entonces, acá adelanto, doctores, y ustedes, varios de ustedes probablemente lo saben, cuando hacemos una descripción del estado de ánimo o descripción de los síntomas de ansiedad, siempre va a haber vamos a tener que observar y describir, interpretar síntomas cognitivos, lo que piensa, síntomas fisiológicos, cómo afecta a mi cuerpo, a mi apetito, a mi estado de ánimo, al deseo sexual, y también los síntomas conductuales, lo que hace ahora o lo que deja de hacer como consecuencia del cortejo de síntomas, ¿no? Siguiente, doctor. El examen psicopatológico tiene que tomar en cuenta las circunstancias del examen. Algunas veces es voluntario, la persona decide ir, a veces es involuntario, lo trae el familiar, o a veces este examen psicopatológico es requerido por la Administración de la Justicia. En todos los casos, se requiere eh, el examen tiene que durar el tiempo suficiente, tiene que estar en un ambiente casi con la mínima cantidad de distracciones o sin distracciones, porque eso puede afectar a la calidad de la entrevista o la información que percibe el individuo y como tal de repente su entendimiento. Ya hemos dicho que las fuentes de información puede ser el propio paciente, puede ser la propia historia clínica, ¿no? Si ya tengo una información previa, la que los da a los familiares, ¿no? Muy bien. Siguiente, doctor. El examen psicopatológico también desde la observación. Así, eh, ¿dónde está este doctor? La doctora Cubas. Buenas noches. ¿Está presente la doctora Cubas? Pásenle la voz, doctor delegado. ¿No está? El doctor Lavado. Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Comparte algo en común conmigo, ¿no? ¿Por qué, doctor? Bueno, no está atento. ¿Dónde está el delegado? ¿No sabe quién le va a dictar la clase al doctor Lavado? Por interno, dígale. Apellido. El apellido, ¿no? Pues, ¿cómo que el apellido? No. Ah, El nombre. Entonces a quiere usted la decir, ¿te quiere decir que no estaba atento en clase, güey? En la presentación decía mi nombre. Ah, Defiéndase, defiéndase, defiéndase. Di que ha llegado en la lámina 3, pues, doctor. no, ingresé a las 6:05, creo que después que había presentado la primera lámina. Todavía me mismo. ¿Ya ve? Yo cuando hago una pregunta es porque sé la respuesta. Doctor delegado, dígale la conclusión. Hemos empezado a las 6:05, doctor. 6:06, ya, bueno. A ver, doctor Lavado. Conmigo. Sí, doctor. A ver, si yo me presentara con gorra y con una camiseta de básquet, ¿le llamaría la atención? Bueno, si usted
¿Se siente cómodo? No, yo no le he preguntado eso, doctor. Doctores, ¿se acuerdan? Tienen que responder lo que se les pregunta. No sé si usted... Pero no entiendo, ¿Cuál fue la pregunta? Yo me presento ahorita en esta clase con una gorra y con un polo de básquet. ¿Le llamaría la atención? En esta clase, bueno, lo ideal sería que usted se presente de manera formal, ¿no? Así es, doctor. Ya. Entonces, a ver, doctor Lavado y los demás doctores. Si algo no nos llama la atención, entonces no lo vamos a poder identificar. Allí se incluye el concepto de la perspectiva del observador. ¿Entendido? No se trata de si me siento cómodo o no. Yo podría ir, la doctora Cubas ya vino, yo podría ir a un velorio en bermudas y en sandalias, ¿podría ir a un velorio así? Pero doctor, depende de cómo define lo que se siente cómodo, ¿no? Por ejemplo, No, yo tengo la costumbre de estar en no, terno doctor Lavado. casi Yo todo no el he día. dicho, es que el tema no es si me siento cómodo, no, yo nunca he tocado ese tema. Usted ha usado Pero el término, yo no he usado el no sé, término. sino la situación es que cómo eh, eh, uno se siente, ¿no? Me siento con una camisa bien, un pantalón y unos zapatos bien, ¿no? Y ello va dentro de lo normal de acuerdo al estatus en las cuales uno tiene. Hablamos de estatus no económico, sino académico, Tampoco. A ver, formación. doctor, de nuevo la pregunta, doctor, de nuevo la pregunta. ¿Sería esperable? Voy a hacer la pregunta más específica, que acá en la ciudad de Lima, yo me presente a un velorio con sandalias, con una bermuda, con la camisa abierta, ¿sería esperable? No es esperable. Ya, muy bien. Eso que no es esperable es lo que se sale de la norma, doctor. Eso es lo que hay que describir. Y como tal, el observador tiene que ser consciente. Oye, ahí de repente puede decir, oye, yo haría eso, sí, yo me siento cómodo así, pero tiene que ser objetivo. ¿Está dentro de lo esperable o no? Yo no he hablado si se siente cómodo, si no se siente cómodo alguien, si está bien o está mal. Yo no he usado juicios de valor ni juicios morales. A ver, ya que no contesta la doctora Cubas y no puedo ver el apellido, la doctora Yadira. Doctor, buenas noches. Sí está, sí estoy presente, disculpe, no estaba con la posición para responder. ¿Cómo? Ya, bueno. Ya, entonces la pregunta, doctora. Conmigo, Eh, conteste. con respecto a lo de Le ir voy a en hacer otra sandalias a pregunta. un Le voy a hacer velorio. otra Ay, pregunta. Le ok, voy a hacer ok. otra pregunta. A ver. Ya, mire. Ya. Yo he crecido en un barrio donde de 10 palabras, 2 eran lisuras, doctora. Ya. Si yo estoy seleccionando personal, doctora Cubas, y el que está postulando al cargo que sea me habla con lisuras, ¿lo admito o lo desapruebo en el examen, doctora? Bueno, bueno, no lo admitiría. Claro, porque se sale de la norma. Todos los que estamos, usted también sabe lisuras o no, doctora. Tiene que saber, ¿ah? Disculpe, doctor. ¿Usted sabe lisuras o no? Conozco, pero no está en mi lenguaje habitual. No, pero ya, responde lo que le he preguntado, ¿ve, doctora? ¿Sabe o no sabe? Sí las sabe, pero no los usa. Le aconsejo que tiene que saberlas, y tiene que saber utilizarlas, doctora. Pero decirlas en una entrevista de trabajo,
¿Sería esperable, doctora? No, doctor. No, y si el evaluador dice, no, no me llama la atención, chévere contigo, tú eres mi causa, mi brother, pasa para adentro. ¿Eso también sería esperable, doctora? No, doctor. Ahorita he simulado, por si acaso. No, pues, ojo, decir lisuras no es bueno ni malo. Simplemente, si yo las digo en un contexto que no corresponde, se sale de la norma. ¿Entendido? Para reforzar ese concepto, ya hemos dicho, es lo que socialmente está aceptado, permitido en ese momento, y también el concepto de norma es un concepto estadístico. También eh, involucra el comportamiento. La doctora Claudia Micaela, no puedo ver su apellido, doctora. Sí, doctor. Última pregunta para que se entienda el concepto. Imagínese que usted ya es médico, ¿ya? ¿Entendido hasta ahora, doctora? Sí, Ya, sí, doctor. usted es médico y va y postula a la fábrica de leche y Gloria. Y el entrevistador le pregunta, ¿y usted qué leche consume? ¿Usted le respondería consumo leche ideal? ¿Le respondería? No, doctor, lo ideal sería pues responder que consumo la leche de la No, misma no, Gloria. ya no digo ideal, pues. Lo esperable sería que sí consumo leche, claro, por supuesto. Porque le dirían, bueno, la doctora tiene 20 en honestidad, pero 0 en asertividad. No la necesito la doctora. Bueno, sí, la doctora dice que sí, bueno. Entendido. También en el comportamiento, eso es parte del comportamiento esperable. ¿Ya? Ojo, no hemos hecho ninguna valoración, simplemente es. ¿Ya? Y de la misma manera, doctores, cuando uno entrevista, por ejemplo, ¿dónde está de nuevo el doctor delegado? El doctor Gustavo Demetrio. Sí. Por ejemplo, una pregunta así, bien ya más de médicos, ¿no? Mm. Cuando usted en algún momento entreviste a una persona que consuma alcohol y tiene problemas de consumo de alcohol, y usted le pregunta, bueno, ¿y cuánto consume? A ver, doctor Demetrio, yo consumo 5 botellas de cerveza todos los sábados. Ya, le dijo eso. Pero en su mente, ¿usted esperaría que él consuma más, igual o menos, doctor? Es la primera entrevista. ¿Qué esperaría que realmente que sea la realidad? Yo siempre me esperaría lo peor, doctor, más. No, no lo peor, pues, pero un poco más, pues, ¿no? Un poco mal. Porque es la primera entrevista, es un desconocido, por más bueno que usted sea. ¿Entendido? Claro. En la primera fase, en el primer contacto, igual, es como en la entrevista de trabajo, no le va a decir la verdad, no, sí. No quiere decir que en todo mienta, pero le va a decir un poco menos, ¿no? A ver, un valiente o una valiente, rápido, para continuar la clase, o lo escojo yo. Doctor, ¿Quién fue? yo El soy doctor Gerardo. Enciso. Bueno, quería hacer una pregunta. Ahora que estamos hablando de lo normal y anormal. Ya, dígame. Por Mientras no ejemplo, sea personal. Mientras no sea no, personal. claro. Por ejemplo, yo había leído en un libro que, o sea, normal tiene tres significados, ¿no? Uno que lo que ya hablamos, ¿no? Normal de valor, o sea, lo ideal, normal estadístico, lo que mencionó, y norma individual. Pero a esto le añaden un término que es anormalidad tipológica, que dice que es una condición considerada normal en los anteriores sentidos, pero que presenta patología. No entendí muy bien a qué se refiere con eso. Yo tampoco, habría que verlo del concepto, ¿no? En el contexto, perdón. ¿En qué lo mencionaba, doctor? Está hablando del concepto, pero dice anormalidad tipológica. Ujú. Y que, ya, y al usar el concepto de anormalidad tipológica, ¿qué dijo más? Que es una condición considerada normal en los tres sentidos, o sea, de valor, estadístico e individual, pero que representa patología. Dice, por ejemplo, la delgadez extrema. Ya.
pero ¿por qué tendría esa consideración? Porque simplemente se sale de la norma. El índice de masa corporal vincula el peso con la talla y ahí tiene rangos de normalidad. La delgadez extrema simplemente se sale de la norma. ¿Por qué tendría que tener una... bueno, hay delgadez, sí, pero hay alguna delgadez que ya pone en peligro la vida. A eso se referiría la normalidad tipológica, ¿sí? Pues supongo que sí, con esa delgadez es, supongo que socialmente aceptada. Pero habría que ver el contexto. El concepto no necesariamente se aplica a todos los que Claro, podemos discutir. Yo hace un momento puse, el coeficiente intelectual de 140 se sale de la norma, pero probablemente para el rendimiento académico sea funcional, pero de repente para otra característica es poco sociable, es tímido, extremadamente tímido, no lo sé. Las características están vinculadas, doctor, pero si analizamos uno, de repente sí encaja en el concepto, pero he puesto los conceptos de ambas consideraciones, doctor. Y ahora que usted me ha preguntado, le tengo que hacer una pregunta. ¿De acuerdo, doctor? claro. Ya, vamos a suponer, no ustedes, no usted. Fulana está siendo enamorado por fulano. Ya. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, Ya. Y fulana le dice, oye, fulano, ¿cuántos enamorados has tenido? ¿Usted cree que fulano le va a decir que tuvo 20? Si le no, dice pues, 20, ¿qué pasa? ¿Le acepta o no? probablemente no. Y al revés también sucede, doctor, ¿ya? Así que, y si fulano le pregunta a fulana, oye, ¿cuántos enamorados has tenido? ¿Usted cree que le va a decir la verdad? No, Ya saben. Ya sabe, doctor Enciso, ¿ya? El enamoramiento es la fase donde más la etapa de la vida donde más mienten las personas. Eso es lo normal, por ejemplo. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Hace un momento la doctora que dijo, oiga, ¿y usted qué leche consume? No le va a decir que consume leche ideal. No, sí, consumo leche Gloria. Le está mintiendo, güey. ¿Se entendió, doctor? sí, creo que sí. Ah, muy bien. Para ello, eh, les voy a recomendar a los que les gusta la lectura, pueden conseguir en PDF, más en la versión en inglés. Si alguien la consigue en castellano, me la consigue. Yo la tengo en castellano, pero en físico. El libro se llama La otra cara de lo normal, ¿ya? Es un libro de una psiquiatra americana que habla sobre muchos comportamientos que a veces los etiquetamos rápidamente. Ya queremos, ya conocemos algo de psicopatología, ya entonces sale de la norma. Y sigue estando dentro de la norma, ¿ya? Y sobre el comportamiento humano de la mentira y el engaño, y lo que he mencionado también, hay un libro que se llama La insensatez de los necios, de Trivers. Ahí hay un capítulo sobre el enamoramiento. Y, por supuesto, pone bastantes ejemplos y hace la afirmación que yo les he dicho, ¿no? El enamoramiento es la etapa donde más mienten las personas. Así que, si en la promoción hay parejitas, hay enamorados, ¿qué deben concluir, doctor delegado? Que se están mintiendo entre ellos. Si usted está involucrado, por lo menos ahorita da una respuesta técnica, lo cual valoraríamos mucho. O la persona que está prendada de usted valoraría mucho porque está siendo honesto en público, ¿no? Punto para el delegado. Si sigue su relación o no, ya bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Ya Su no, función como doctor. delegado, su función como delegado la está cumpliendo. La observación es parte, doctores. Por eso he visto, le preguntaba, desde la vestimenta, desde el tono de voz, desde el peinado, del uso de accesorios, hay una norma promedio. Alguien puede no estar en contra de los tatuajes e incluso usarlos, pero usar un tatuaje en la cara
¿Eso sería normal, doctor Giancarlo Velasco? Probablemente no. Probablemente no. Y la observación tiene que ver también, uy, esta persona luce la edad que parece, que dice su edad cronológica o no, luce más acabado que su edad cronológica. Por si acaso, los médicos casi siempre van a lucir mayor edad que la edad cronológica, doctor delegado. Así que todavía estamos a tiempo, ¿no? ¿O no? O ya cruzamos el punto de no retorno, doctor. Algunos. El que, bueno, lo que tienen que saber, doctores, es que la belleza se acaba. Pasados los 30 años, ya no. Pero en cambio la inteligencia da de comer. ¿Ya? Y la inteligencia es una característica bastante atractiva, así que tómenlo en cuenta, doctor delegado, por si acaso. Sí. Si no, mejor no digo, no. Por interno le voy a decir. El estado general, la motilidad, la descripción de la conservación de las áreas, de las partes del cuerpo. Y como médico general, ¿no? A veces la hago de médico general, ¿no? En las guardias, etcétera. No, yo sí cuido a mi papito, dice a mi abuelito, yo lo cuido. Le examino los pies, las uñas largas, sucias, descuido. ¿Le voy a creer lo próximo que me diga, doctor, delegado? No lo creo. O tendría mis reparos para creerle, ¿no? Entonces, el objetivo es lo que usted observa, ¿no? En la observación del examen físico puede haber tatuajes, cortes, como dice el lenguaje corporal de la cólera. Esas manos lo que muestran, o intentaban mostrar, no está muy claro, estas lesiones que se producen en los nudillos de las damas que se provocan vómitos, ¿no? Después de atracones. Entonces, eh, solamente con observar el caminar, la marcha, de repente gesticula mucho, oye, y gesticula mucho y habla bastante y a mucha velocidad, probablemente sea un síndrome maníaco. Ya nos vamos constituyendo así. Siguiente, doctor. No se duerma, doctor. La siguiente. El doctor delegado. Avisen al doctor. Doctor, estoy pasando, ¿se puede ver? No. Yo no lo veo. A ver, Sí, está pasando, doctor. ¿qué está pasando? Yo me he quedado en examen psicopatológico. Ya, entonces. A ver, voy a abrir mi archivo. Pasamos la de descripción física, ahora la apariencia externa. En la apariencia externa creo que hay un dibujo de unas damas con sus peinados extravagantes, vestidos multicolores. Eso también está en el porte, en el comportamiento. Y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si corresponde al lugar. Hace un momento. Y yo hice la pregunta, ¿no? Y si yo me vistiera ahorita con gorra, con polo de Los Ángeles Lakers, no sé, probablemente estéticamente esté bien, pero no corresponde, pues. Ahí, disculpe, doctor, no se trata de estar cómodo o no es cómodo, o lo que yo piense de mí. Mi comportamiento depende del entorno, eso es parte de la conciencia. ¿Entendido? O sea, no es que no hay una individualidad, ahí es lo que comentó el doctor Enciso. Mi comportamiento trasciende al entorno, y el entorno también, su comportamiento trasciende hacia mi persona, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por supuesto que el aseo también, ¿no? ¿No? Siguiente, doctor. Está llegando con retraso. A ver, ¿cuál es la lámina, doctor? En conducta durante la exploración. Ya llegó. Está con retraso. Debe ser por el peso del archivo, ¿no? Bueno, la conducta si coopera, si responde a nuestras preguntas, porque ahí, por ejemplo, si no contesta, hay un mutismo, que puede ser un mutismo selectivo para algunos temas, o un mutismo para todos los temas, también tendríamos que consignarlo, ¿no? No puedo seguir con el examen mental, pero esta persona se opone a la entrevista. Si la persona se distrae, así como
como algunos alumnos, pero no de esta universidad, sino de otra. Las fluctuaciones en el nivel de vigilia, doctores, básicamente es un síntoma importante, porque si fluctúa a lo largo de una pequeña entrevista, de varios minutos, horas, si fluctúa el nivel de vigilia, estoy despierto, somnoliento, soporoso, vuelvo a estar somnoliento, vuelvo a estar despierto. Si hay fluctuaciones de nivel de vigilia, por más síntomas psiquiátricos que tenga, usted, eso es una emergencia médica, ¿ya? De eso no se olvide, doctor delegado y demás alumnos. Si existen fluctuaciones en el nivel de vigilia, eso es un cuadro médico o una emergencia médica. No es un cuadro psiquiátrico, por más que el paciente sea bipolar o X o no. Los cambios repentinos de humor tienen que ser consignados. El contacto visual casi siempre en una entrevista, en promedio, es el 30% del tiempo. No siempre están mirándose y no siempre están de un lado a otro. Si yo siempre lo estoy, ¿quiénes? De nuevo, doctor delegado, ¿quiénes siempre sí se pueden estar mirando? Los enamoraditos, doctor. Claro, pues, ¿no? Hay 90%, 80% ahí, ¿no? Pero no mirarse también. El lenguaje corporal, que es lo que en la observación más información nos va a dar. Una manera de que usted se entrene, a ver, vamos a llamar aquí. A ver, vamos a ver. No los ubico a mis alumnos, ¿dónde están? No los Bueno, no importa. Una manera de que usted se entrene es que cuando vaya en el bus universitario, en el bus del corredor, en taxi, en combi, ¿no? Usted mire la calle y cuando vea a dos personas, sin escuchar lo que hablan, usted ya puede con el lenguaje corporal saber qué relación tienen estas personas. Si son amigos, si la está enamorando, si está terminando, si le está reclamando, si es un amante, si es un esposo. Solamente mirando, ¿no? Es el lenguaje corporal. Y eso es un entrenamiento, doctores. ¿Ah? Siguiente, doctor. Vamos a ver cuál es. Ahora sí. ¿Cuál es el siguiente, doctor? Pensamientos. Es el examen psicopatológico, los procesos parciales. Ya, esos son lo que vamos a tener que describir y más o menos en ese orden en el examen mental, ¿no? La conciencia, la atención, esas son las funciones mentales, pero también acá vamos a mencionar algunos. Siguiente, doctor. Por ejemplo, en la conciencia. La conciencia tiene algunas características, ¿no? Su vigilia, su lucidez, hacia dónde está orientada. Vamos a tener que describir algunos trastornos cuantitativos. Ya hemos mencionado que el sopor, la somnolencia es un cuadro médico. También hay alteraciones por la hipercaptación, las personas que aparentemente incorporan bastante información y también captar mucha información también puede alterar los procesos de evocación, porque no voy a poder seleccionar lo que ya estamos en la siguiente lámina, doctora, en conciencia, ¿no? No vamos a poder jerarquizar qué es lo que más importante de lo no relevante. En los trastornos cualitativos hacemos referencia a aspectos o condiciones que van a interferir en la calidad de la incorporación de la información. Estos también son aspectos que tenemos que describir. Así, ya lo van a ver en sus respectivas clases. Ahí está el estado crepuscular, el delirio, la alucinosis. También hay anormalidades en el tiempo. Las ilusiones acerca de la duración, bueno, tiene ese nombre, pero cuando algo es agradable, parece ser que pasa rápido, y cuando algo es con mucho malestar, espero que no sea la clase, es como si pasara de manera lenta, ¿no? Así la persona deprimida describe, un doctor, es como si hubiese vivido toda una eternidad. El déjà vu es la percepción de la persona ha vivido o ya conoce el lugar donde se ha presentado, donde acaba de ingresar, ¿no? Yo, no, pero esto ya básicamente ocurre en personas con estados ansiosos, ¿no? En el cual
Antes de que sea consciente, ya el cerebro captó la información y al hacerse consciente, la persona lo capta y dice, no, esto ya lo he visto antes, ¿no? Las anormalidades de la conciencia del yo, tenemos ahí la despersonalización y la desrealización que se presenta en episodios de pánico, en cuadros, episodios disociativos, doctores, ¿no? Siguiente, doctor. Las dificultades en la atención tiene que ver con el hecho de el estímulo, la intencionalidad, cuando aspectos fisiológicos, ¿no? Si yo tengo hambre y vengo a la clase del doctor Ñuflo, primero estoy pensando en comer. Si tengo sueño, primero estoy prestando atención o mi cuerpo está preparado para, ¿no? Encima, si la clase es aburrida, menos, ¿no? Entonces, así hay también trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. El cuantitativo es por la cantidad de información que puede procesar. Lo más, lo más característicos es en la hipoprosexia la persona parece ser que no capta y lo que retribuye también es pues, la persona es parca, no parece ser que ha entendido mucho lo que ha atendido y como tal no nos brinda mucha información, ¿no? La hiperprosexia sería todo lo contrario. En los trastornos cualitativos casi siempre hay un cuadro emocional, ¿ya? La perplejidad y el sentimiento de extrañeza corresponden a esto. Siguiente, doctor. La percepción también involucra, como en las otras, en todas, el equilibrio de las funciones o aspectos fisiológicos, ¿ya? Por ejemplo, queda claro ese ejemplo, ¿no? De una persona que está en el desierto, de repente está deshidratada y al final del horizonte ve el reflejo del vapor y dice, ah, ya piensa que hay agua. Una persona que está en condiciones normales diría, no, ese es el reflejo, es el fenómeno óptico, pero una persona que ya está sedienta, está cansada, dirá, se podrá convencer de que ahí hay agua, por decir, ¿no? Entonces, el estado fisiológico o las carencias fisiológicas también pueden perturbar la percepción, ¿ya? Igual si una persona está con sueño, ¿y qué cosa dijo? No entendí mal. Entonces, también hay, igual que en la anterior, en la atención, hay trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. En los trastornos cuantitativos, la hipoestesia, la disminución en la sensación, en la intensidad de la sensación, y la hiperestesia o hiperalgesia, cuando hay un dolor, más bien lo percibo de manera más intensa. Esto no es necesariamente, solamente ocurre en la mente, hay mecanismos bioquímicos y fisiopatológicos que lo explican, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta ello. Nosotros solamente lo vamos a describir y cuando corresponda aproximarlo a una condición clínica, haremos la integración que hemos mencionado en las primeras láminas, ¿no? En los trastornos cualitativos, la calidad, uno de ellos es la sinestesia, donde capto aparentemente, o mejor dicho, en la sinestesia hay la percepción, pero sensorial, pero de otro estímulo. Escucho, al escuchar esa canción siento el sabor a fresa, ¿no? Ahí son dos vías sensoriales, sinestesia. Prefijo sin es con o que suma, ¿no? También hay macropsia, dismegalopsia. El mismo término nos hace inferir de qué se trata. La pareidolia es la percepción o en la cual la persona atribuye o completa una figura con una parte de ellas o le da la forma a un objeto que no tenía la percepción, ¿no? O la intención de transmitir esa información. Por ejemplo, en las nubes yo puedo ver el rostro de una persona. A ver, uno dice, oye, mira ahí. Ah, no, sí, bueno, forzando un poco sí se ve, ¿no? Así, algunos hallazgos por accidente. A veces las personas dicen, no, es la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen María, y ahí empieza todo un cambio de comportamiento. ¿Entendido? Entonces, eso lo mencionamos, ¿no? También hay anormalidades de la percepción en cada sentido, la anosmia psicógena, etcétera, ¿no? Siguiente, doctor. Aquí el pensamiento
o lo que son las ideas, la elaboración de ideas por parte del individuo, tiene algunas características. Una de ellas es la forma, otra es el curso y otra es el contenido. ¿Ya estamos en esa lámina, doctor? ¿Delegado? ¿Me confirma? Sí, doctor, el pensamiento. Ya, entonces, ya hemos mencionado, imaginémonos que tenemos un río, ahí es de la selva, justo hemos hablado hoy día de la selva. La forma del río sería la forma del pensamiento. ¿Cómo discurre el pensamiento? ¿Ya? La forma como se asocian las ideas, esa sería la forma del río, la forma del pensamiento. El curso es la velocidad del agua del río. Así, la velocidad puede ser lenta, puede haber bloqueos, el curso, no sé, puede irse por las ramas o finalmente no llegar a la respuesta. Ahí lo vamos a diferenciar como tangencial o circunstancial. Y el contenido del pensamiento sería lo que trae el río. Trae ramas, troncos, basura. Ese es el contenido del pensamiento, lo que dice. Y el contenido del pensamiento lo vamos a saber hablando con la persona o de repente con lo que escribe. Es un poco más específico, ¿no? O podríamos saberlo de esas dos maneras. En cambio, la forma y el curso del pensamiento es más probable, no quiere decir que sea exclusivo, que lo sepamos a través de la conversación, ¿no? Al evaluar el pensamiento, también evaluamos el lenguaje, y al evaluar el lenguaje, también evaluamos el pensamiento, pero no de manera exclusiva, porque el pensamiento, como he dicho, también se puede evaluar por lo que escribe la persona. Hay dos, por ejemplo, se me vienen a la mente dos casos. Una persona que por un cuadro disociativo, por un estresor intenso, no quiere hablar, depende si puede escribir. La misma conducta puede ser solo escribir. Una persona que tiene la delusión de que si habla, de repente le roban las ideas, entonces no va a querer hablarte, te lo escribe, ¿no? La conducta es la misma, pero el origen de la conducta es diferente. Uno es psicótico, y el primero, el del estresor, el trauma, el malestar emocional, será un cuadro de la vida afectiva, y el otro es de la alteración del contenido del pensamiento. Siguiente, doctor. La inteligencia, bueno, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos a partir de una información previa de manera suficiente. Así, si yo le digo al delegado, a ver, yo le desarmo la computadora y le digo, a ver, ármala, no voy a evaluar su con la inteligencia así, porque de repente el doctor no sabe nada de arquitectura de computadoras, pero si lleva un curso y yo lo desarmo y le faltan algunas piezas, le digo, ¿y con qué lo reemplazamos? Ah, doctor, lo reemplazo con un ventilador, no sé, con una memoria adicional, con un puerto externo. Como es inteligente, da soluciones a partir de una información previa, suficiente, ¿ya? O sea, no, yo no voy a evaluar la inteligencia de alguien preguntándole sobre minerales de Marte o no, no, tiene que ser una información previa, ¿no? Y también la inteligencia tiene sus formas de evaluar a través de situaciones comunes, también puede ser ponderada por test psicológicos y se correlaciona con el comportamiento, ¿no? Si hay déficit cognitivo de nacimiento, probablemente la persona también tenga un retraso en el desarrollo psicomotor, al hablar, a la sedestación, a la bipedestación, al control de esfínteres. Y eso es importante en la historia clínica, ¿ya? También puede haber una inconsciente intelectual notorio, y probablemente tenga ventajas en algunos aspectos de abstracción, cognitivos, pero eso no necesariamente va de la mano con habilidades sociales, ¿no? Pero si es inteligente, también puede finalmente darse cuenta, oye, no tengo habilidades sociales, yo creo que voy a vencer la timidez y me convierto en profesor, ¿no? Siguiente, la memoria de la misma manera. La memoria, quien no tiene memoria no aprende.
Pero para poder tener memoria, primero tengo que atender bien, seleccionar bien, incorporar. Repito, evoco, 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 y se consolida a la memoria de largo plazo. ¿Hay trastornos cuantitativos y cualitativos con las otras áreas? Por supuesto. Los cuantitativos es la cantidad, ¿no? Y el cualitativo es la calidad de la información que yo voy a incorporar y a la vez evocar, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí varias consideraciones, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien. La siguiente, doctor delegado. El afecto es, como ya manifesté, desde el lenguaje corporal también puedo saber. Así, nuevamente un voluntario, nuevamente, ¿dónde está la doctora Cuba? ¿Cuba o Cubas? ¿Es? ¿Está presente? No. Nuevamente, no está en el lugar donde contestar, ya no importa. El doctor Lenin Francisco, buenas noches. El delegado, sus alumnos no están presentes, doctora. Bueno, el afecto puede ser, o tenemos una aproximación de la vida afectiva solamente con el lenguaje corporal. Es por eso que, o sea, si alguien está molesto y usted le pregunta, oye, ¿estás molesto? ¿Qué puede provocar, doctor Loaiza? ¿Que se calme o que se moleste más? Usualmente que se moleste más, doctor. Ya sabe lo que no debe preguntar, pero con honestidad, doctora, con el riesgo que represente su reputación y su vida afectiva. Ya, atento a la pregunta, doctora. Atento, atento. Si una dama, si el varón no le pregunta, o le pregunta, que básicamente le dice, ¿estás molesta? Y la dama dice no. ¿Qué interpreta el varón? Está molesta, doctor. No, el varón es más simple. Pregunta, ¿estás molesta? Te dice no, pues no te molesta. O a veces puede esperar que el varón se dé cuenta, y los varones somos distraídos, ¿no, doctor? ¿No? En promedio, para quienes leen mejor el lenguaje corporal, doctor Loaiza, es las damas, ¿eh? Se la estoy cantando, ¿eh? En primera se la estoy diciendo, doctor Loaiza. Ya sabe. Más habilidad tienen. El doctor Tulio se sorprende. Y es así. ¿Alguien de acá es mamá? Y también para la percepción de los sonidos, doctor. ¿Alguien acá es mamá? No sabe. No. Cuando se compara, doctores, cuando un niño llora, un bebé menor de 6 meses, 9 meses, llora. ¿Por qué puede llorar, doctor Loaiza? ¿Por sueño, por hambre, por gases o porque sus necesidades fisiológicas de evacuación, ¿no? ¿O no? Listo. Cuando el niño llora, la mamá es más probable que adivine que su contraparte, que el padre, ¿eh? El papá pasa por todas las posibilidades y recién en el último adivina. ¿Ya? Ese es oído y lenguaje corporal, ¿no? Pero en los adultos hay signos claros, mucho más claros, más definidos, de cuando una persona está alegre, está molesta, está enfadada, está asustada, etc. ¿No? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? La vida afectiva es subjetiva, trasciende, o sea, involucra a otras áreas de mi vida personal, el estudio, el trabajo, etc. ¿No? Esas son las características de la vida afectiva. También tiene, igual que las anteriores, alteraciones cuantitativas, la cantidad, más o menos, y cualitativas, el cómo lo proceso, la interpretación que lo doy o cómo lo vivencio, ¿no? ¿Sí? En los trastornos cualitativos, la ambivalencia ideoafectiva es lo quiero pero lo odio a mi fulano, o la quiero pero la odio a mi fulana. En cambio, la incongruencia ideoafectiva es, por decir, ¿no? Estoy así todo
cabizbajo, con los hombros caídos, digo, estoy feliz. Eso no está feliz. Verbalmente dice que está feliz, pero su lenguaje corporal no parece que está feliz. Entonces ahí describo incongruencia y afectivo. ¿Ya? En la deficiencia, el embotamiento afectivo es, no me expreso, no, estoy muy feliz. Ese tipo no está feliz, está que se pellizca ahí para poder reírse. Y la euforia también es el exceso de alegría. Siguiente, doctor. La vida instintiva tiene que ver con el sueño, el apetito, los deseos sexuales, o el deseo sexual y la conservación de la vida. Esos son aspectos que uno de ellos nos preguntamos en las funciones biológicas y otro en el relato, en el contenido del pensamiento también. En general, doctores, en toda enfermedad crónica, cardiológica, endocrina, tiene que preguntar por ideas suicidas. Y en los pacientes de salud mental también, en la consulta externa y sobre todo en los servicios de emergencia, tiene que preguntar. Es una causa importante eh, de solicitud de ayuda en las emergencias de los hospitales generales. Hay un estudio peruano en el Hospital Almenara del grupo del doctor Huarcaya. Él menciona o determina el 20 a 21% de motivo de consulta en los servicios de urgencia psiquiátrica, o sea, 1 de cada 5. Entonces, se justifica que tenga que preguntar. Siguiente, doctor. En la voluntad es el síntoma índice, el que primero aparece en los problemas de depresión. La tristeza, no. La persona dice, doctor, ya no quiero hacer esto, ya no quiero escuchar música, ya no quiero escuchar Latin Jazz, ya no quiero comer bife de chorizo, etc. ¿No? Y ya para terminar, los conceptos de lo que es la enfermedad mental. Acá tenemos una... ¿Estamos, no, doctor? Esta es una infografía que, si bien es cierto, data de hace cerca de 10 años, sin embargo, no deja de tener una cercanía en la realidad. La carencia de servicios de salud para temas de salud mental, el sesgo incluso de los propios profesionales para decir o dar tanto de conocimientos como de poder brindarle la oportunidad para que vaya a un servicio de salud mental. Personas que carecen de información de que tienen un problema de salud mental o que a dónde deberían ir y también que pueden ser estigmatizados por sus familiares o por el personal de salud a razón de su condición mental. ¿No? La siguiente, doctores, aquí nuevamente lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El concepto de normalidad, ¿no? El doctor, creo que Enciso había mencionado los aspectos estadísticos, sociales. En la parte moral yo preferiría no incluirla, el concepto de normalidad es eminentemente objetivo y tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Así, el estadístico es números o criterios de frecuencia, el subjetivo es cómo se siente la persona en su funcionalidad o en su rendimiento. Social es lo que es aceptado. Y en lo biológico también es un concepto tanto estadístico como de funcionalidad. Habíamos mencionado el ejemplo de la frecuencia cardíaca, así algunas medidas antropométricas también pueden estar dentro del término promedio o normalidad, ¿no? El spam hepático, las pruebas de espirometría, etcétera, ¿no? Siguiente, doctor. Entonces, la enfermedad mental se define como aquella condición en la cual se desvía de la norma, ¿ya? Esa es la conducta anormal, se desvía de la norma, ¿ya? Por sí mismo no se puede considerar una enfermedad, solamente es una característica, se salió de la norma. Ya el hecho de que se constituya un trastorno mental o enfermedad mental tiene que tener otras consideraciones que afecte el desempeño del individuo en sus roles. En mi caso,
en mi rol de repente de docente, de médico, de padre, de hijo, de hermano, no sé, de miembro de una sociedad académica, etcétera, si interfiere de manera significativa en mi desempeño, por supuesto, entonces ya estoy padeciendo un trastorno mental. Hay algunos trastornos que pasan desapercibidos. Uno de ellos, doctores, para los que van a ser eminentemente clínicos, es el trastorno de ansiedad generalizada. Es el desorden de ansiedad que más acompaña a los cuadros crónicos de enfermedades crónicas y se caracteriza básicamente por falta de sueño. Entonces, falta de sueño, dolor de cuello, dolor de cabeza. Entonces el cardiólogo le dice, no, no puedes dormir, tómate tu clonazepam, listo, así están 2 o 3 años. Ya cuando le envían al psiquiatra, ya pasó bastante tiempo, hay mucha expectativa y probablemente la tolerancia a fracasar a un tratamiento también calma. La siguiente, doctor. Esta es una imagen de cómo eran los hospitales mentales, los hospicios. ¿Ya? Este es un hospital francés. Y antes el paciente de salud mental o el paciente enfermo mental, dentro del imaginario, ya hemos hablado los aspectos culturales o mágicos, las personas o las sociedades consideran que el enfermo mental era un castigo divino, etcétera, y como tal tenía que ser recluido. Las familias de las personas dolientes de enfermedad mental también eran de alguna manera estigmatizadas. Con el paso de los años se fue humanizando y el hecho de tenerlos en cadenas poco a poco fue cambiando. Era que convivan libres, sin ataduras, en un espacio cerrado, por supuesto. Pero esos fueron los primeros cambios antes del desarrollo de la psicofarmacología, ¿no? Allí también hay otra de las, mencionamos en la lámina las otras consideraciones de lo que es un trastorno mental, ¿no? Afecta las emociones, las conductas, la conciencia, las funciones superiores, ¿no? Adicionalmente a lo que hemos mencionado de la afectación de los roles que le competen. Siguiente, doctor. Y en toda enfermedad y en las enfermedades mentales hay factores predisponentes, los que incrementan el riesgo de la aparición de la enfermedad, están ahí los que hemos mencionado, no es necesario entrar en alguno de ellos. Pero con más detenimiento en los últimos años se ha demostrado que la violencia y la carencia o la falta de satisfacer las necesidades fisiológicas, o sea, la base de la pirámide de Maslow, incrementa el riesgo de depresión y ansiedad en la adolescencia y la juventud, ¿ya? Ese es el otro dato que tendrían que llevarse al final de la clase, que no necesariamente está expresado en la lámina, ¿no? Siguiente, doctor. Los factores precipitantes lo que van a hacer es gatillar la aparición de la condición vulnerable, igual que en otros, por el concepto de factor precipitante. Una pérdida, un duelo, un desastre natural, son factores precipitantes, ¿no? Casi siempre en depresión y en estrés postraumático es probable que encontremos un factor precipitante. En la mayoría de desórdenes no es que sea infrecuente, pero no es lo más probable, ¿no? Siguiente, doctor. Los factores de mantenimiento pueden ser las propias creencias. La familia que diga, no, tú lo vas a superar, o las convicciones religiosas, no, poniendo de tu parte, rezando, no es algo en contra, pero de todas maneras lo vivimos, lo describimos como un factor de mantenimiento de la enfermedad mental. Los condicionantes sociales, la falta de acceso a servicios de salud, la falta de suministro de medicamentos, la persistencia de crisis económica, de pobreza y de violencia, son factores de mantenimiento en salud de la enfermedad mental. Siguiente, doctor. Por lo tanto, acá el ideal de lo que comparte la Organización Mundial de Salud es respecto a lo que es salud mental. Entonces, y de qué manera podríamos contribuir al cuidado de la salud mental, ¿no? A veces no somos conscientes. Ha pasado que atendiendo a personas
no son conscientes de que viven en niveles elevados de ansiedad. Ha pasado con personal de salud, con algunos grupos de trabajadores que, doctor, pero yo pensaba que eso era lo normal. No, no es lo normal, ¿no? Entonces, ahí volvemos a tomar en cuenta el concepto dependiendo de la perspectiva del observador, ¿no? Siguiente, doctor. Ya casi estamos terminando. Esta es una infografía de la universidad. Pueden acceder a ella. La siguiente lámina nos habla un poco del reporte, doctores, del consumo de drogas para el año 2023. Acá lo más importante es que la proporción de mujeres que consumen drogas ha aumentado en los últimos años, en el último quinquenio. ¿Ah? La edad de inicio del consumo de todas las drogas ha bajado. ¿Ah? Sumado a, y esto es facilitado pues por, no voy a mencionar comentarios políticos, pero hay más acceso a drogas, hay más formas de conseguirlo, no se controla, entonces hay mayor. Un detalle importante también es que, si bien es cierto, acá hay estadísticas a nivel mundial, pero, por ejemplo, hay algunos países, y acá en el Perú también, donde cada vez es más la cantidad de damas que usan opiáceos, pero obviamente no usan los opiáceos de venta ilícita, sino los de aparentemente venta lícita. Eso tiene que ver con el mal manejo del dolor. Rápidamente los médicos no conocen bien las características de personalidad de la dama, del varón también, que pueden ser baja tolerancia a la frustración, son muy ansiosos, etcétera. De frente se escalan opiáceos y después la adicción a estas sustancias, ¿no? Los médicos no estamos exentos a ellos, porque por nuestra profesión podemos acceder a recetas a un colega o recetas fraudulentas o falsificar con más elementos de convicción para que él expende medicamentos que van a ser usados para el consumo de droga o que con fines que no sean terapéuticos, ¿no? La siguiente, doctor. La violencia es es un condicionante social. Acá, el reporte de la violencia para el año 2018 en varios departamentos del Perú. Son la zona de la Sierra Sur del país, ¿ya? Las que tienen las tasas más altas de violencia familiar. Ya había mencionado que Arequipa, sí, Arequipa acá no está puntuando tan alto, pero los estudios posteriores demuestran que sí. Siguiente, doctor. Acá, a lo largo de los años, cómo tanto la violencia psicológica, la violencia física y ambas formas de violencia afectan a las damas. Ojo que además debemos tomar en cuenta que la forma más frecuente de la violencia no está incluido acá, que es la negligencia. La negligencia es la forma más frecuente de la violencia aún, en la cual la persona abandona, no se compromete con la persona a su cuidado en casi nada, tanto económica, moral, psicológica, tareas domésticas, cuidado de salud, no. Es la forma más frecuente de la violencia, doctora, ¿no? Las siguientes láminas son respecto a los datos sobre suicidio. Está incrementándose la tasa de suicidio, incluso acá en el Perú también, y el número de suicidios. Hay un subregistro y de eso creo que no hay mayor discusión. Pasemos a dos láminas siguientes, doctor. Vamos, ese ya lo vemos después. Siguiente, doctor. Acá, estos son los diagnósticos suicidio en pacientes hospitalizados y población general. Queda claro que probablemente los desórdenes del estado de ánimo son una porción importante, pero no es, o sea, es una mayoría relativa, ¿no? No es una mayoría absoluta.
Sin embargo, también especial consideración tiene que ver con el hecho en que cuando se suman dos condiciones de enfermedad mental, así, si una persona tiene depresión o consumo de sustancias y tiene un problema de personalidad, probablemente el riesgo de suicidio es mayor. Para esquizofrenia, que es un desorden mental de otro tipo, a lo largo de la vida, más o menos del 10 a 12% mueren por suicidio. Pero el dato importante es que de todas las muertes, el 50% se produce en el primer brote psicótico. Y por lo tanto, representa una atención en particular controlar el primer brote psicótico, no solamente por el riesgo de mortalidad, sino también porque manejando bien el primer brote psicótico se consigue menor deterioro cognitivo, habíamos hablado de la demencia precoz, que antes se llamaba así, y también garantizamos la adherencia al tratamiento, ¿no? Y creo que con esto casi terminamos. Siguiente, doctor. Hay algunas fechas que nos ayudan a estar presentes, no solamente, o sea, a todo el personal de salud. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y hace poco, siguiente doctor, ha pasado el Día de la Prevención del Suicidio, ¿no? Entonces, el 10 de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio, ¿no? Para los que no han, el otro dato duro es que eh, la depresión es más probable en los estudiantes de medicina en el primer año y en el año de internado, ¿no? Así que preste atención a sus compañeros y cuando ustedes ya pasaron el primer año, en el séptimo año, también tienen que tomar en cuenta eso. Se los digo no para asustarlos, sino para prevenirlos y a lo que nos corresponde a los docentes, tutores es estar pendientes y acogerlos en el momento que se requiera la ayuda, ¿no? Hasta aquí la clase de hoy. Doctor delegado, por favor modere para ver si hay alguna pregunta, comentario, queja, duda o murmuración. ¿El doctor delegado se fue? Yo tenía una consulta. Bien. Específicamente mencionó la esquizofrenia, ¿no? Como una patología que causa bastante suicidio, ¿no? En el Bueno, primer brote, claro. ¿hay alguna otra así específica que sea prevalente y que cause ese tipo de conductas? En la depresión, más o menos, también. La tasa no es tan alta, pero está en la más asociada. Pero cuando hay estudios, doctor, en los cuales se revisa lo que es la autopsia psicológica, ¿no? Lo que es la retrospectiva, el 80% de los suicidios consumados, en el 80% de los suicidios consumados hay antecedente de enfermedad mental, la que sea. Pero el condicionante o lo que puede haber modulado la conducta suicida es la desorden de la personalidad y consumo de drogas. O sea, una persona puede estar deprimida, pero si previamente tiene personalidad inestable, eso aumenta el riesgo de suicidio, ¿ya? Las otras enfermedades que, o mejor dicho, condiciones que pueden incrementar el riesgo de suicidio son la depresión, el desorden afectivo bipolar, también para tentativa de suicidio, más que para suicidio consumado, es el trastorno límite de personalidad. Y en poblaciones especiales, también pueden ser más sensibles para el riesgo de suicidio, pero no debería incluirlo. Me corrijo, no está dentro de la población LGTB. Las personas con disforia de género, también tienen un riesgo elevado de suicidio, doctor, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta ello, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien. El doctor Enciso, por favor, tiene la palabra. Así, doctor, una consulta. Había leído que, bueno, más específicamente en el CIMS, había leído que lo que diferencia una enfermedad neurológica de una psiquiátrica es que la psiquiátrica afecta al self. Bueno, eso, o sea, así a simple vista tiene sentido, pero en realidad, ¿qué significa? El self es el propio yo, la conciencia. Sin embargo, no. Eh,
Antes las enfermedades psiquiátricas y neurológicas estaban agrupadas en un mismo grupo de atención, de espacio y de especialistas, sino que se empezó a diferenciar aquellas que tenían un curso fluctuante, psiquiátricas, de las que tenían un curso estacionario de declive notorio. Esas eran las neurológicas. Y más o menos así se empezaron a dividir, doctor, las enfermedades neurológicas de las enfermedades psiquiátricas. No existe ninguna enfermedad crónica, doctor, que no afecte la vida emocional. Ya le dije, diabetes, hipertensión. Le he compartido al delegado una guía un poco actualizada respecto al vínculo de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad mental. Se lo va a compartir, ¿no es cierto, doctor delegado? Y la propia, no, se lo acabo de enviar hace unos 10 minutos. Sí, ya se compartió, doctor. Sí. Ya una doctora se sorprende y no le ha llegado. No está al día en Sí. no está al día en las cuotas no está al día en las cuotas de la promoción, ya. También hay enfermedades neurológicas, por la enfermedad de Parkinson va a cursar con demencia. En la enfermedad de Alzheimer, el 40% empiezan o debutan y mantienen la sintomatología depresiva. La depresión, doctor Enciso, en la tercera edad, incrementa el riesgo de la aparición de enfermedad de Alzheimer en los radios 2, y casi lo mismo que la diabetes. O sea, hay un vínculo y hay un riesgo. ¿No? Entonces, tomar en cuenta ello. ¿Ya, doctor? La pregunta es buena, es oportuna. No hay una respuesta exacta. Yo he tratado de responderle con lo que está en la realidad actualmente, doctor. ¿Mm? Doctor, Mm. y más o menos para lo que vamos a llevar de aquí en adelante, que es psicopatología, ¿qué libro recomendaría? ¿Qué libro recomendaría? Está el Vallejo Ruiloa, los capítulos de psicopatología. ¿Cómo se llama la alumna que está en mi curso? Ya, de todas maneras, le voy a enviar los capítulos de psicopatología, doctor Loaiza, ¿ya? No recuerdo a quién se lo envié. Tal vez por correo, doctor, sería importante. Ya, doctor, no lo voy a hacer. Ya, sí. Ya se los envío, doctor. Dicen los capítulos de psicopatología del Vallejo Ruiloa. Es un libro español muy bueno. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Hemos estimado bastante tiempo. Espero que hayan incorporado parte de la información. Básicamente son conceptos, es una clase formativa, no más que de definiciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, doctor delegado? Que no sea personal. No, todo claro, doctor. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, compártale, doctor, ese artículo de psiquiatría. ¿Alguien alzó la mano? Por favor, de una vez haga la pregunta. ¿No? Última vez. ¿Alguna pregunta, comentario, doctores? Listo, entonces nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor delegado. ¿Eh? Gracias por la asistencia del doctor Muñoz y el doctor Loaiza. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias, doctor, un gusto. Hasta luego.